Impuestos sobre tierras ociosas. Hola, es un gusto saludarles nuevamente. Hoy les hablaré sobre lo que es el impuesto sobre tierras ociosas. En primer lugar, comenzaremos con el concepto, el objetivo y la ley donde se encuentra contenido dicho impuesto. Es un impuesto dirigido a gravar la infrautilización de las tierras rurales, tanto públicas como privadas. Esto con el fin de dar cumplimiento al artículo 307 de la Constitución, que establece lo siguiente. El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. El fin de este impuesto, más que darle cobertura al gasto público, es un fin de dirigista extrafiscal que busca darle un uso correcto, un aprovechamiento correcto a aquellas tierras que se encuentran inutilizadas y que pudieran aportar un crecimiento al desarrollo agroeconómico del país. Este impuesto se encuentra contenido en el título 3º, capítulo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a partir del artículo 101, y nos establece lo siguiente: se crea un impuesto que grava la infrautilización de tierras rurales, privadas y públicas. Este artículo también nos establece lo que son las tierras que están exentas de este tipo de impuestos, que son todas aquellas cubiertas con bosques naturales y que sean declarados así por el Ejecutivo Nacional. Igualmente, aquellas tierras que por razones topográficas o de cualquier otra naturaleza no pudieran ser aprovechadas o explotadas para el desarrollo agrícola. De igual forma, en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario nos establece lo que se consideran como tierras ociosas o infrautilizadas, específicamente en los artículos 106, 107 y 108, y se establece lo siguiente: se consideran como tierras ociosas o infrautilizadas aquellas con vocación agrícola, pecuaria o forestal que no alcancen un rendimiento idóneo calculado según lo establecido en la presente ley. Igualmente, aquellas tierras con vocación agrícola, pecuaria o forestal que no alcancen por lo menos un 80% del rendimiento idóneo también son consideradas como tierras ociosas o infrautilizadas. Y por último, se consideran ociosas las tierras rurales que no están en producción agrícola, pecuaria, acuícola ni forestal, conforme al mejor uso establecido según la caracterización de dichas tierras y según los planes nacionales agroalimentarios. En cuanto a la estructura obligacional tributaria, encontramos al sujeto pasivo establecido en el artículo 102 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establece lo siguiente: que son sujetos pasivos del impuesto los propietarios de tierras rurales privadas y los poseedores de tierras rurales públicas, entendiéndose por tierras rurales públicas todas aquellas que son propiedades de órganos y entidades públicas, así como de la administración pública descentralizada funcionalmente. En el artículo 104 de esta misma ley se establece que las comunidades de bienes, independientemente de su origen, los copropietarios están solidariamente obligados a responder ante las obligaciones derivadas de la aplicación de este impuesto. Por otro lado, en cuanto a la recaudación, está establecido en el artículo 115 de la misma ley y establece que la recaudación y control de este impuesto le corresponde al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA. En cuanto al hecho imponible, corresponde un hecho imponible para este tributo la posesión o propiedad de tierras rurales, bien sea públicas o privadas, que se encuentren infrautilizadas u ociosas. Como lo dije anteriormente, en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se definen como tierras infrautilizadas u ociosas aquellas con vocación agrícola, pecuaria o forestal que no alcancen por lo menos un 80% del rendimiento idóneo calculado según esta ley. Por otro lado, en cuanto a las bases imponibles, se define en el artículo 109 y se establece como base imponible la diferencia entre el rendimiento idóneo
de la tierra rural y el rendimiento real correspondiente al ejercicio fiscal. Hay que tener en cuenta que este impuesto debe determinarse y liquidarse en lo correspondiente a un año civil, según lo establecido en el artículo 112. Y por otro lado, debe realizarse dentro de los 3 primeros meses correspondiente al periodo impositivo, salvo algunas excepciones establecidas en el artículo 113 de esta ley. Las excepciones del pago de este impuesto están establecidos en el artículo 106 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y define lo siguiente. Están exentos al pago de impuesto el agricultor a título principal, propietario de tierras rurales privadas o poseedor de tierras rurales públicas cuya extensión no supera las 15 hectáreas y que además no fuera propietario o poseedor de otros inmuebles, tuviera domicilio civil y electoral en la jurisdicción del municipio donde estuvieran ubicadas las mismas, que no utilizara mano de obra subordinada para el cultivo de dichas tierras, que sus ingresos brutos anuales fueran inferior a 1.400 unidades tributarias, que utilicen estas tierras como para la vocación de agricultura y estuvieran inscritos en el registro de sujetos pasivos del CENIAT. Igualmente están exentos del pago de este impuesto aquellos propietarios de tierras rurales privadas y poseedores de tierras rurales públicas cuyas tierras estuvieran afectadas por catástrofes naturales. Esto debe ser establecido previamente por el presidente de la República en Consejo de Ministros. En cuanto a la exoneración del pago de este impuesto, está establecido en el artículo 116 y define lo siguiente. El presidente de la República podrá exonerar del pago del impuesto total o parcialmente a los sujetos pasivos para facilitar la adaptación del uso de las tierras a su mejor vocación agropecuaria, facilitar nuevos asentamientos de tierras y garantizar la soberanía alimentaria. Clasificación de las tierras. Las tierras rurales son clasificadas por el Instituto Nacional de Tierras de una manera completa según su uso y su vocación. El Instituto Nacional de Tierras es el ente principal encargado de tratar todo lo relacionado con las tierras y el desarrollo agrario en Venezuela. Por otro lado, los productos o rubros agrícolas, pecuarios y forestales se asignarán por dicho instituto a la clase de tierras y subclases en la cual deberán ser producidos. Igualmente, los productos de una clase solo podrán producirse en dicha clase, o también pueden ser producidos en clases de menor vocación agrícola, pecuaria o forestal, o señalados en la presente disposición mediante numerales romanos ascendentes al de la clase respectiva. Igualmente, en cuanto a las tierras deterioradas por el mal uso o malas prácticas agrícolas, conservarán la clasificación natural originaria anterior al deterioro. Como se puede observar en la presente tabla, que también está contenida en la ley, se definen todos los distintos tipos de clases de tierras de acuerdo a su uso y su vocación. Existen las tierras destinadas para actividades agrícolas, pecuario, forestal, para la conservación, ecología y protección del medio ambiente y para el agroturismo. Igualmente, como se establece en la ley, están determinadas por el uso de números romanos ubicados de forma ascendente. Haré una breve explicación del cálculo para la base imponible para el impuesto sobre tierras ociosas o infrautilizadas. Como lo dije anteriormente, la base imponible del tributo será la diferencia entre el rendimiento idóneo de la tierra rural y el rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente. Para ello tenemos la siguiente fórmula. La base imponible va a ser igual al rendimiento idóneo menos el rendimiento real. Por su parte, el parágrafo primero del artículo 109 nos define al rendimiento idóneo como el promedio de producción anual nacional idóneo del producto o rubro del producto. Acá lo tenemos expresado.
expresado en toneladas por hectáreas, multiplicado por el precio nacional anual, expresado en bolívares por toneladas, por la superficie expresada en hectáreas. Ahora bien, para obtener el rendimiento real para una tierra rural de determinada clase se hace de la siguiente manera. El rendimiento real va a ser igual al precio promedio anual del producto expresado en bolívares por toneladas por la producción promedio anual comercializada expresada en toneladas por hectáreas por la superficie de las hectáreas de la clase respectiva. Ahora bien, con estas dos fórmulas, utilizando estas dos fórmulas, podemos restarlas y obtendremos lo que es el impuesto sobre tierras ociosas o infrautilizadas. Teniendo más conocimientos acerca de lo que es el impuesto sobre tierras ociosas o infrautilizadas, podemos concluir que la legislación venezolana en cuanto a las tierras y el desarrollo agrario hace énfasis en la agricultura como base estratégica de un desarrollo rural sustentable. Por esta razón, el impuesto sobre tierras ociosas o de uso no conforme busca optimizar el uso de las propiedades aptas para el proceso de explotación de los recursos y que por distintas circunstancias no son utilizadas debidamente, tratando de corregir de esta manera estas situaciones y así evitando el retraso de la agroeconomía en el país. Bueno, esto ha sido todo acerca del impuesto sobre tierras ociosas o infrautilizadas en Venezuela. Espero que les haya sido de gran utilidad esta información. Muchas gracias.